no mires atrás. Gloria a Dios. Alabado es el nombre del Señor. Una vez más, mi hermano, mi hermana, no mires atrás. Gloria a Dios. Hemos encontrado este precioso pasaje de la palabra del Señor, y haciendo énfasis en esta palabra, hemos encontrado, amados hermanos, que es un pasaje poderoso, poderoso, y por esa razón nuestro Señor Jesucristo, cuando Él trató de explicar esta bendita palabra del Señor, entendió, amados hermanos, que hacía aproximadamente 4000 años por ahí de que esta palabra se había mencionado, había venido de generación en generación, pero Cristo mismo, Él dijo en su palabra que bienaventurados nosotros, amados hermanos, que no vimos, amado Dios eterno, no vimos, pero ahora escuchamos su grandeza a través de la palabra del Señor. Entonces, esta preciosa palabra, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hace el recordatorio como una palabra poderosa. Y nada menos ni nada más, quien estaba hablando era el poderoso de Israel, el quien todo lo sabe, el de todo conocimiento, amados hermanos, y el quien se merece la gloria y la honra. Entonces, amados hermanos, y Él hace recordatorio de esta palabra del Señor, y Él dice: acordaos de la mujer de Lot. En otras palabras, no se te olvide. Alabado es el nombre del Señor. Así que para que no se le olvide al hermano que está ahí, dígale: acuérdate de la mujer de Lot. Pero no tenga miedo. Aleluya. Y si lo ve algo raro, pues al final llámelo y se va a reconciliar aquí. Bendito es el nombre del Señor. Ahora bien, hermanos, pues esta mujer, amados hermanos, en ninguna historia, ningún pasaje categóricamente, hermanos, se encuentra ni en una, ni en nada, ni ninguna vez escrito su nombre. Ahora bien, y vamos a ver por qué razón al final. Pero para adelantarnos, primeramente porque es un hombre, amados hermanos, me imagino que solamente lo sabía su esposo. Ahora bien, y no se dio la facultad de que nosotros los seres humanos o los gentiles supiéramos el nombre de esta mujer. Si no olvídese, cualquiera tuviera el nombre de esa mujer. Y entonces por esa razón es que Dios no permitió. Ahora bien, pero para investigar quién es esta mujer, la procedencia de esa mujer, entonces tenemos que ir a investigar quién era el esposo también. Porque si no, no se puede saber, ¿verdad? Entonces, pero ahora bien, al meditar en la palabra del Señor, hermanos, encontramos en la historia, en el libro de Génesis capítulo 12 y el versículo 1, y ahí, hermanos, encontramos la historia o el principio, hermanos, la esencia de este pasaje que hemos leído. Ahora bien, ahí primero, número 1, encontramos el llamado de aquel hombre llamado Abraham. Y entonces, cuando Dios le hace el llamado a Abraham, entonces dice la palabra del Señor que le dijo: vete, deja tu tierra y tu parentela, que yo te voy a enviar a otro lugar. Señor. En parte yo creo que este hombre se sintió feliz de haber escuchado la voz de Dios, pero al instante no era nada sencillo dejar sus bienes materiales. Era un hombre, dice la historia, un hombre rico, no tenía necesidad de nada, era bendecido de parte de Dios. Pero más sin embargo, él obedece la voz de Dios. Y entonces dice que lo envía a otra nación, a otra ciudad. Y ahora viene el problema. Que entonces dice ahí la palabra del Señor, que cuando él va a salir de aquella ciudad, entonces dice que había
había a su lado un jovencito, un muchachito, pudiéramos llamarle, llamado Lot, que era su sobrino, que recientemente había quedado huérfano. Y entonces Abraham se hizo responsable de instruir a Lot en los caminos del Señor. Y entonces dice la palabra del Señor que este siervo obedientemente empezó a caminar y empezó a instruir, a enseñarle la palabra del Señor a aquel jovencito. Y entonces dice que fue creciendo. Y dice que desde el momento, desde que este muchachito fue alojado al abrigo, pudiéramos llamarle paternal, de Abraham, entonces dice que desde ahí los principios de Lot ya eran bendecidos. Aleluya. Oh, hermano, es que de verdad Dios es maravilloso. Amén. Y dice una anécdota que el que se aloja al buen árbol, a buena sombra se acobija, ¿verdad? Amén. Oh, hermano, y cuando nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de relacionarnos con alguien que es bendecido, hermanos, yo le aseguro que también nosotros somos bendecidos. Pero si usted quiere ver un cristiano de intimidad con Dios, y póngale a la cola un sinvergüenza, un malhechor se arruina por completo, porque es la realidad. Pero este jovencito estaba bajo la sombra, bajo el consejo de Abraham, y de seguro, obviamente le iba a ir bien. Y entonces dice la palabra del Señor que día tras día Abraham era expandido en aquella ciudad. Sus tiendas, su negocio, sus ovejas eran innumerables, el ganado. Pero también Lot no se quedaba atrás. Dice que de la misma manera iba siendo bendecido. Alabado es el nombre del Señor. Pero llega el momento, dice la palabra del Señor ahí, ya en el capítulo 13 de Génesis. Llega el momento, dice la palabra del Señor, que también este joven entró orgullo en su vida. Y entonces dice que de manera que era tan bendecido también, y fue expandiéndose en sus negocios, en sus tiendas. Y entonces dice la palabra del Señor que llegó el momento que él dijo: ya soy hombrecito y ya me voy a casar, y yo ya soy suficientemente para saberme dirigir y gobernar personalmente y sin depender de nadie. Y entonces dice que también se casó. Ahora viene el problema ahí. Ahora ya no solamente era el problema Lot, ahora viene el problema la mujer. Alabado Dios. Y entonces dice la palabra del Señor que empieza este hombre, este joven, y como la abundancia era tan grande en terrenos, él dice que en aquellos lugares donde se daba el pasto lo mejor, porque Dios da lo mejor, y eso le había dado a Abraham. Y entonces dice que tenía muchos, pero muchos pastores, los que le cuidaban el ganado a Abraham. Y de la misma manera tenía este jovencito. Y entonces dice la historia, dice que como era tan bendecido, y entonces y su ganado de Abraham bien robusto, bien gordo, y entonces dice la palabra del Señor que Lot le decía a sus pastores: vayan y vean a dónde está el mejor pasto y ahí lleve mi ganado. Y no importa que diga mi tío, no importa, ustedes llévenlo. Y yo creo que hasta le robaba ganado. Y entonces, hermanos, es que es la realidad. Mire, hermanos, no recordando lo pasado, que desde chiquitito lo empezó a instruir. Hermanos, es que la realidad, pastor, es que eso pasa en el ministerio también. Que tanto cuesta aquel que viene hasta revolcado con sus mismas sinvergüenzas de allá afuera. No se conoce, parece un vagabundo. Y entonces si viene el pastor, ya mero que le toca hasta bañarlo.
¿verdad? Y entonces a darle ropa nueva, afeitarlo, llevarlo allá a la barbería porque parecía Sadán. Y entonces imagínese, y total que, y luego echarle hasta spray ahí, hasta de todo ahí, ¿verdad? Porque imagínese. Y entonces, y ella está pues, y viene cuando viene al culto, Dios le bendiga, pastor, le amo, y lo abraza, y humilde con todos, amigable. Pero de repente con el tiempo ya no es aquel que era un vagabundo. Ya la vida ha cambiado, ya mire, hasta se va enderezando para el frente. Y hablaba fuerte. Y aquel ya no es aquel que le decía, pastor, Dios le bendiga, estoy a sus órdenes. Cuando el pastor le dice, mire, usted va a dirigir el servicio, mi amado hermano, pero ¿y usted quién es para que me dé órdenes? Ya no es aquel de antes. Ahora ya tiene orgullo. Ahora sabe más que el pastor. Ahora ya quiere que se vaya. Mejor me quedo yo, dice él. Oh, mire lo que esto le pasaba a Abraham. Y entonces ahora quería desalojarlo. Sonría, Cristo le ama. Vive Jehová para siempre. Bendito es el nombre del Señor. Y entonces dice la historia, ahí la palabra del Señor ya en el capítulo 3, hermano, que llega el momento. Dice la palabra que era tanto lo que hacía con su propio autillo, hermano. Es que el pleito empieza en casa, ¿verdad? Y entonces, ¿ahora qué sucede? Que cuando Abraham vio que era tanto el desastre que este hombre hacía, este muchacho hacía con sus bienes que Dios le había dado. Y entonces dice que este hombre, amados hermanos, llamado Abraham, era un hombre, no era como nosotros. Y que nosotros, olvídese, si algo nos toca, no, hombre, se la va a ver conmigo, ¿verdad? Abraham no. Abraham dice que era un hombre manso. Y hasta la fecha, hermano, en el Nuevo Oriente aparece la historia de él. Una ciudad que la próxima yo le traigo el nombre. Ahí donde aparece la trayectoria y la mansedumbre de Abraham. Y entonces, hermano, ahora ¿qué sucede? Que llega el momento, hermano, que Abraham se desesperó. Pero más sin embargo se contuvo. Y él dijo, ahí en el capítulo 3, hermano, ahí dice de Génesis, dijo él, es momento, muchacho, pasa para acá. Y lo vamos a sentar. Y vamos a dialogar. Y entonces llega aquel jovencito ahí. Mira, ahora ya no era el mismo de antes. Ahora ya olvídese. Hasta el bigote traía hasta enrollado. No, hermano, eso yo lo digo. No lo dice la palabra. Pero la razón es que entonces ahora viene el problema. Que se separan. Ahora dice hasta aquí. Y mira, no vamos a discutir. Es que, mire, un cristiano sabio, hermano, el discutir para él no existe. Pero cuando es un medio cristiano sancochado, decimos nosotros allá, olvídese, él pelea más que un mundano. Pero este hombre, hermano, él, mire, tranquilo, le dijo, mira, muchacho, es tiempo que vamos a desligar nos vamos a separar. Y él dice que, pero ahora cuando vemos ahí, ¿sabe quién era la culpable? La esposa. Ella le decía, mira, tú ya eres grande y ya no necesitas de ese hombre viejo que tanto y mira, tanta día tras día que mira que te tienes que someter, que te tienes que someter a la palabra. Y mira, desde tu creencia que te ha traído, mira, ya me tiene cansado esa mujer. Ahí entonces, mire el consejo que le daba. Oh, hermano, diga, mira que para el culto. Y mira para allá. Y mira la vigilia. Yo creo que en la vigilia iba, ¿verdad? Alabado es el nombre del Señor. Y mira que tanto culto. Mire, es que se da, hermanos. Es obvio hoy en día, hermanos, es indiscutible. Se da. Hay gente que por nada está tranquilo. Y es el que más da problemas y el que menos viene a la iglesia. Pero cuando viene, hermano, viene a arruinar el asunto. Alabado Dios, por eso no han venido aquí. Y cuando vengan en el nombre de Jesús se van a doblegar delante del Señor. Bendito Dios, pero dice la palabra del Señor. Y él le dijo, bueno, vamos a sentarnos. Y mire, la mujer ni en cuenta. Abraham era un hombre de respeto.
De hombre a hombre. Él no iba a hablar de escondida. Pues olvídese que del pastor, olvídese. Aquí nadie dice nada, ¿va, pastor? Afuera quién sabe, ¿verdad? Y eso pasa. Alabado es el nombre del Señor. De la fuerte esa ofrenda de palma al Señor. Él vive y reina para siempre. Oh, hermanos, y lo llamó cara a cara. Siéntate, muchacho, vamos a hablar. Y ahora le dice: mira, aquí se acaban los problemas. Yo te voy a dar una oportunidad. Nos vamos a desligar. Y yo no te voy a dejar desamparado. En otras palabras, le dice: ¿a dónde te quieres ir? ¿Te quieres ir a aquellas llanuras o te quieres ir a Canaán? Aquella ciudad, según la historia de la palabra del Señor, enseña que está un poquito más en alto. Ahora bien, pero es una tierra más reseca, pudiéramos llamar. Y abajo estaban aquellas llanuras y aquello verde. Y entonces le dice: ¿a dónde te quieres ir? Si tú dices para arriba, yo voy para allá, para abajo. Y si tú escoges para arriba, pues no hay problema, para donde tú quieras. En otras palabras, le quiso decir a Abraham: al final de cuentas, a donde yo vaya, seré bendecido, porque la promesa es del Padre. Alabado es el nombre del Señor. Oh, bendito Dios. Y entonces este jovencito, mire, cuando él vio, oh, hermano, y no necesitaba lentes, estaba jovencito, vio de lejos aquello verde, aquello hermoso, y un terreno, mire, nada que ondulado. Y él dijo: ese terreno es fértil, ahí quiero yo. Y entonces le dije: para allá, aquellas llanuras de Sodoma y Gomorra. No hay problema, le dijo, trato hecho. Oh, hermano, él estaba viendo para abajo. Alabado es el nombre del Señor. Pero mire qué lindo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña y Él dice: erguidos nuestras cabezas, o en otras palabras, cabezón, mira para arriba, no mires para abajo. Alabado es el nombre del Señor, porque arriba están las bendiciones del Señor. En esta tierra todo es perecedero. Alabado es el nombre del Señor. Oh, hermano, y el proverbista, él dijo en el libro de Proverbios, capítulo 15 y versículo 24, y él enseña, él dijo: el camino de la vida está hacia arriba, donde los prudentes se apartan del Seol. Amados hermanos, un poquito más facilito que me lo entienda, porque como yo estoy aprendiendo inglés y no lo puedo aprender y el español ya se me olvidó, se lo vamos a descifrar. El inteligente mira y busca las cosas de arriba, pero el ignorante mira hacia abajo, que lo lleva al infierno. Eso es lo que quiere decir, en otras palabras. Entendimos, ¿verdad? Aleluya. Él me tiene convencido. Alabado es el nombre del Señor. Entonces, hermanos, viene ahí la palabra del Señor y nos enseña que le da la oportunidad y le dice: ve. Pues si es verdad, yo creo, mire, que es que cuando un hijo de Dios, hermano, no necesita que le cuenten las cosas, no necesita de alguien ahí que quiera ganárselo por medio de chismes ahí, ¿verdad, pastor? No, es que cuando el Espíritu revela. Y yo creo que, mire, este hombre sabía todo, Abraham, de lo que este joven decía. Y ahora dijo: bueno, pues vete y haz lo que quieras y vamos a ver si de verdad ya es el tiempo de que seas independiente. Y entonces dice la palabra del Señor que se fue aquel hombre, se fue. Y entonces, pero dice la palabra del Señor que Abraham era mucho más bendecido cuando él quedó independiente. Aleluya. Pero también dice la palabra del Señor que Lot era bendecido y fue enviado a aquel lugar, a aquella ciudad llamada Sodoma. En la
el antiguo tiempo, en el Nuevo Oriente, amados hermanos, el reglamento, cuando había una de esas ciudades y llegaba un hombre de alto dignatario, un gobernador, un mandatario, oh hermanos, era respetado, y mayormente con principios de la palabra del Señor. Y entonces dice que este hombre era el magistrado en aquella ciudad, y él era el encargado, hermanos, de velar en las tardes, hermanos. Él era el que tenía las llaves, y él estaba en la puerta principal, pero más adelante se los explicamos. Y entonces, hermanos, ahora ¿qué sucede? Que se fue aquel jovencito, y entonces cuando llega aquella mujer a aquella ciudad, dijo: ahora sí, papito, sí me amas de verdad. I love you, Tomás, te quiero mucho, le dice, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué? Porque le había concedido los deseos. Aquí sí soy libre, aquí no hay nadie que me vigile. Si aquí puedo andar con pantalón, que quién me va a decir nada. No hay problema, contigo las arreglamos, le dice al esposo. Hermanos, y entonces cuando llega aquel lugar, un lugar libertinaje completo, donde dice la palabra que el número uno lo que reinaba era la lascivia. Entonces el pecado, homosexuales, hermanos, lesbianos, ahí que no había de todo. Por eso es que dice la palabra del Señor, que entonces en el mismo tiempo Dios se le aparece a Abraham nuevamente. En el capítulo 18. Ahí dice la palabra del Señor que Dios se le aparece a Abraham. Se le aparece 3 personajes al mismo tiempo. Y entonces dice que cuando se le aparece, hermanos, de repente, y le llegan, y dice que Abraham, hermanos, era tiempo de calor. Y estaba Abraham, dice, bajo la sombra de aquel árbol. Es que mire, cuando hay terreno, hermanos, qué lindo, ¿verdad? Cuando hay terreno, hasta una hamaca ponen ahí, ver. Qué aire acondicionado, ¿verdad? Imagínense una tierra que fluía leche y miel. Y nunca Abraham se le metió por el cerebro que ese lugar era de él. Y Dios lo había enviado ahí. Pero más sin embargo, nunca él salió por su boca que él era el dueño de esa ciudad. Es que Abraham no era como nosotros. Con una bicicleta, hermano, ya ni le queremos hablar al vecino, ¿verdad? No digamos una casa, ¿verdad? Un carro del año. Siente que es avión. Y todavía es un carro. Corre 200, 300 millas por hora. ¿De qué le sirve si solo puede correr en el freeway a 60, 70? Y si se atreve a 100, le va a caer policía. De nada le sirve. En un viejito podemos aparearlo, que no hay problema. Alabado es el nombre del Señor. Pero este hombre no conocía el orgullo, hermano. Nunca él dijo: yo soy el dueño de este lugar. Oh, hermanos, y entonces se le aparece, dice la palabra, 3 personajes a donde él estaba, en aquella sombra. Y se le aparece, dice la palabra, el 18 le dije, ¿verdad? Ahora bien, 3 personajes que dice la palabra, la historia, que él le vio el carácter, le vio el semblante, y en ningún momento vino a la memoria de él de que fueran gente conocida. No eran los jebuseos, no eran los jebuseos, no eran los madianitas, no eran nadie de aquellos los feos. Entonces él se quedó sorprendente y al mismo tiempo percibió que era algo sobrenatural lo que estaba pasando y ocurriendo en ese momento. Y entonces dice que él les dijo: si he hallado gracia delante de ustedes, vengan y pasen a mi casa. Oh, amados hermanos, mire qué lindo cuando un cristiano de verdad no se adueña de nada de lo que tiene y no le importa, y él aloja a las personas. Inmediatamente dice que le dijo: bueno, ahorita voy a ordenarles a McDonald's, la esposa. Y dice que le dice: mira, por favor, mi hija linda,
ponte las pilas. Es que mire, qué linda esa mujer, es buena para tortear, ¿verdad? Ahora hoy en día todo está microwave, ¿verdad? Pero de harina. Y luego aquello que hasta se estira un poco, ¿verdad? Y cuesta darle la forma, ¿verdad? Y entonces, pero más sin embargo, aquella mujer obediente haciendo las tortillas. Mientras que ella estaba preparando los alimentos, amados hermanos, dice que Abraham fue a traer un lebrillo, un recipiente con agua, y empieza a lavarle los pies a aquellos tres personajes. Ahora, hermano, ¿dónde queda aquella gente? Oh, hermano, la luz del mundo para empezar. Para de sufrir. Tostado de Jehová, testigo de Jehová. Amados, ¿a dónde quedan todos aquellos? Jesús solo. Y aquí aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque no lo crea, alabado es el nombre del Señor. Oh, amados hermanos, entonces, ¿y cuánta gente ciegamente sí dice, voy por Jesús solo, yo voto por Jesús solo? Y ahí va, hermanos. Pero aquí dice la palabra que se aparecen tres personajes grandes. Ahora, ¿qué sucede? Entonces dice la palabra del Señor, que Él dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pases a mi casa, o al lado de mi casa, para que descanse. Mire, amado hermano, qué importante, qué privilegio tan grande, amados hermanos. Oh, hermanos, quizás en alguna o otra ocasión, Dios o nuestro Señor Jesucristo ha visitado nuestra casa y nosotros no lo hemos recibido, no lo hemos sabido atender. Pero Abraham, Él lo atiende de una manera tan especial, amados hermanos, que nos deja sorprendente. Pero ahora, ¿qué sucede? Ahora, ¿para qué llegan estos tres personajes muy importantes y poderosos? Dice la palabra del Señor que el propósito era de visitar a Abraham para que informara y diera la noticia a aquel muchachito de aquel tiempo que fue instruido bajo el conocimiento de la palabra del Señor. Y entonces dice que se aparecieron esos tres personajes. Pero llegó el momento que se quedó solamente Abraham hablando con Dios. Hermanos, qué privilegio tan grande. ¿A cuánto le gustaría de verdad hablar con Dios? Oh, hermano, hoy no podemos hablar con Dios, porque el que quiera o tuviera la oportunidad de hablar cara a cara con Él, mire, ahí queda, y a comer tamales. Pero como Abraham no era como nosotros, hermanos, era un hombre de santidad, era un hombre de intimidad con Dios. Oh, hermanos, que no le llegamos ni a la suela de los zapatos. Pero mire qué interesante. Ahora dice que se van los dos personajes solos y se queda Abraham hablando con Jehová de los ejércitos. Bendito es el nombre del Señor. Y ahora se quedan dialogando. Mientras aquellos dos hombres, aquellos dos personajes se encaminan, entonces se queda Abraham hablando con Dios. Y él le dice, Dios mío, por favor, me ha dado la noticia que más me duele. Yo eso lo redacto yo de mi propia manera. Yo pienso que él le dice, mira, ahí está mi sobrino, aunque me robaba las vacas, aunque me robaba todo, pero es mi sangre. Oh, hermanos, allá donde está, por lo menos se recuerda de un Dios poderoso. Oh, hermanos, pero mire, qué lindo de verdad cuando el cambio Dios lo hace en el ser humano sobrenatural. Ahí este hombre entendió, en aquella ciudad, a pesar de todo, él no se olvidaba de Dios, siempre clamaba de Dios. Amados hermanos, oh, bendito es el nombre del Señor. Alguien que ha sido formado desde niño, hermano, no se le olvida
y se conmueve, hermano, de ver a niños adolescentes hundidos en las drogas, en bandas, en malas, niñas de 12, 13 años y ya embarazadas. Oh, hermanos, gente que se ha crecido con el conocimiento de la palabra del Señor, aunque sea un poquito por ahí temblequeando, pero se le conmueve el corazón de ver aquel mundo corrompido y clama a Dios. Y entonces, hermanos, Abraham se acordaba de él. Y entonces dice la palabra del Señor: ahora, dijo él, aprovecho que estamos solos. Se fueron los dos varones y se queda él con Dios. Y entonces le dice: Jehová, yo te quiero pedir, por favor, que me concedas esta petición. Es verdad que vas a destruir esa ciudad, pero por amor a 50 tú lo harías, Jehová. Y él le dice: no lo haría. ¿Y sabe cuál es lo que llega a la memoria en ese momento? Me imagino yo, de Abraham, que él dijo: por lo menos 50 almas se haya ganado mi sobrino en aquella ciudad, pero no había ganado ni 50. Oh, hermanos, y le dice: por favor, Dios, si por amor a 40 tú no destruirías esa ciudad. Y él le dice: no lo haría. No había ni 40, hermanos. Hermanos, a aquel hombre se le había olvidado los principios. Él estaba afanado. Él estaba preocupado, hermanos, así como hoy en día cuánta gente, hermanos, y cristiana en palabras entre comillas, y están preocupados por lo material. Oh, hermanos, lo espiritual dice: no, por si acaso me queda tiempo. El tiempo es del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Pero este hombre, amados hermanos, le dice: mira, Señor, no me vayas a quemar, por favor, te lo suplico, pero por amor a 30 tú no destruirías esa ciudad. Y él le dice: no lo haría, le dice Dios. Es que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Con Dios no se puede jugar, amados hermanos. Y ahora dice que, para no cansarle, dice: y si hubieran 10. Ay, hermanos, no habían ni 10. Alabado es el nombre del Señor. Solamente porque es que Dios, hermano, no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, hermano. Lo que Él promete, lo cumple. Alabado Dios, su promesa estaba para Abraham, para Lot, amados hermanos. Bendito Dios, y Él cumple su palabra. Oh,